El silencio en nuestro ático era algo vivo, una quietud densa y costosa que había aprendido a inhalar y exhalar como si fuera aire. Desde que renuncié a mi estresante trabajo de marketing para centrarme en el embarazo, los días se habían extendido hasta convertirse en un suave y difuso tapiz de descanso y anticipación. Pasaba horas en el balcón, con la mano apoyada en la suave curva de mi vientre, dibujando el futuro en las nubes sobre el horizonte de la ciudad. En esos momentos era fácil creer en la vida perfecta y fluida que Alexander y yo habíamos construido. Era una vida de superficies pulidas y ritmos predecibles, una fortaleza que creía impenetrable. Alexander era el rey de este castillo, un hombre cuya necesidad de control era tan intrínseca a él como el latido de su propio corazón. Como fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica de enorme éxito, dominaba las salas de juntas con una autoridad silenciosa y desconcertante. Esa autoridad se filtraba en nuestra vida familiar, manifestándose sobre todo en su grave germofobia. No era una rareza, sino una parte esencial de su sistema operativo. Lo había visto tirar discretamente un bolígrafo después de que un compañero se lo pidiera prestado. En casa, teníamos un complejo sistema de toallas de mano, y él sabía si había usado su vaso de agua designado por la más mínima mancha de mi lápiz labial. Durante 5 años, había navegado por estos límites invisibles, aprendiendo la cartografía de sus compulsiones. Su meticulosidad era un muro, pero yo creía que yo era la guardiana de la llave. Ese martes en particular, una energía extraña e inquieta me recorrió la piel. El bebé estaba particularmente activo, una ráfaga de pataditas que parecían menos mariposas y más un golpeteo persistente, un mensaje en código Morse que no podía descifrar. Por un capricho o impulsada por unas ganas repentinas e irresistibles de ver a mi marido en medio de su rutina, decidí prepararle el almuerzo. Fue un impulso doméstico absurdo, uno que no había llevado a cabo en meses. Pasé la mañana en la cocina, bañada por el sol, preparando con esmero su plato favorito, salmón con costra de hierbas, espárragos asados y salsa de limón y eneldo. Fui meticulosamente cuidadosa, usando utensilios separados para cada cosa, asegurándome de que la cocina se mantuviera como un santuario estéril que él aprobaría. El camino a su edificio de oficinas, un elegante monolito de vidrio y acero, estaba lleno de un nerviosismo vertiginoso. Imaginé su sorpresa, la rara sonrisa espontánea que atravesaría su máscara profesional. Llevaba la lonchera térmica como un talismán, un símbolo de la esposa normal y cariñosa que aún era, la que le llevaba el almuerzo a su esposo. La recepcionista de su piso, Amanda, me conocía bien. Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado fugaz. Eleanor. ¡Qué sorpresa! El señor Vance está en su oficina, pero pidió que no lo molestaran. ¿O soy solo yo?, dije, agitando ligeramente la bolsa del almuerzo. No tardó un momento. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero luego pareció pensárselo mejor y su sonrisa se tensó. Por supuesto. Pase directamente. El paseo por el lujoso y silencioso pasillo hasta su despacho se le hizo más largo de lo habitual. La gruesa alfombra ahogaba el sonido de mis pasos. Su puerta, una pesada losa de caoba pulida, estaba entreabierta. Podía oír el tenue murmullo de voces. No el tono cortante y brusco de una reunión de negocios, sino algo más suave, más íntimo. Una risa ligera y femenina se escapó, seguida del murmullo sordo de la respuesta de Alexander. Una risa que nunca le había oído usar con nadie más que conmigo. Mi mano a punto de abrir la puerta se congeló. Una fría punzada de inquietud me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que estaba siendo hormonal paranoico. Este era Alexander. Mi Alexander. El hombre que se estremecía si usaba su tenedor sin querer. Abrí la puerta lo justo para ver el interior. La escena se grabó en mi mente con la brutal claridad de un rayo. El sol del mediodía se filtraba por los ventanales, bañando la habitación con una luz dorada, casi sagrada. Estaban en la pequeña mesa de reuniones secundaria junto a la ventana, una mesa que solía estar sepultada entre planos e informes. Ahora estaba vacía con 2 contenedores de comida para llevar. Y estaban apretados, sus sillas tan cerca que sus hombros se tocaban. Alexander con su traje a medida, y una joven que reconocí como Chloe, la nueva becaria del departamento de marketing. Pero no fue su proximidad lo que me dejó sin aliento. Fue lo que estaba sucediendo. Chloe sostenía un par de palillos,
con un trozo de carne teriyaki entre ellos. Se reía, diciendo algo que no entendí bien. Y Alexander, mi marido, tan meticuloso y con fobia a los gérmenes, se inclinaba hacia adelante. Abrió la boca y ella le metió el bocado. Vi la marca del mordisco al otro lado de la carne. Ya había dado un mordisco. El tiempo pareció deformarse, ralentizándose hasta convertirse en un lento y espeso arrastre. Observé cómo movía la mandíbula al masticar, con una expresión relajada, casi de felicidad. Una expresión que solo había visto en la intimidad más profunda de nuestro dormitorio. Esto violaba su código fundamental, una regla tan básica que habría jurado que era inquebrantable. Si yo, su esposa, usaba mis palillos para servirle, él, con cuidado pero con firmeza, trasladaba la comida a su plato con los suyos. Jamás, jamás, se llevaría a la boca algo que mis labios hubieran tocado de esa manera. La fortaleza de nuestra vida, aquella de superficies pulidas y ritmos predecibles, no solo se quebró. Explotó. Una calma extraña y distante se apoderó de mí. Abrí la puerta del todo, y el sonido resonó en la silenciosa habitación. Empecé a aplaudir, un aplauso lento, pausado y sarcástico. «¡Guau!», dije con una voz extrañamente brillante, un fragmento de sonido agudo y brillante. «¡Qué dulce!». «Yo también te apunto». Alexander se echó hacia atrás como si se hubiera electrocutado. La expresión relajada se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico absoluto. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. «Eleanor, ¿qué haces aquí?». Chloe se estremeció y se llevó la mano a la boca. Parecía un ciervo asustado con los ojos abiertos y sintiéndose culpable. «Señora Vance, estábamos». «Ya veo lo que estaba haciendo». La interrumpí y mis aplausos finalmente cesaron. Dejé caer las manos a los costados. «No te detengas por mí. Por favor, sigue alimentándome». «Eleanor, no es lo que parece», dijo Alexander, acercándose a mí con las manos extendidas en un gesto apaciguador. Miró de mí a la bolsa térmica que llevaba en la mano. ¿No se suponía que debías estar descansando? No deberías estar sola. La preocupación en su voz, tan familiar, tan condescendiente, fue la gota que colmó el vaso. Era el mismo tono que usó al recordarme que tomara mis vitaminas prenatales. Su pura audacia, quedarse allí, cubierto por la evidencia de su traición, y fingir que le importaba mi bienestar, destrozó mi gélida calma. Miré la bolsa del almuerzo y la comida cuidadosamente preparada que contenía. Pensé en los cubiertos separados, las encimeras limpias, el meticuloso cuidado que había tenido para respetar sus absurdos límites. Una furia ardiente me hervía desde la boca del estómago. Mi gesto considerado, dije en voz baja, más para mí que para él. Abrí la cremallera de la bolsa y saqué el recipiente. Todavía estaba caliente. «Eleanor, dame eso», dijo Alexander con un tono de advertencia. «Es raro que mi esposa me prepara algo de comer. Aunque esté lleno, como un poco». Extendió la mano para cogerlo. Y con un gesto de la muñeca, no se lo di. Le puse el recipiente sobre la cabeza. El salmón con costra de hierba se deslizó por su cabello perfectamente peinado, seguido de los espárragos y una cascada de salsa de limón y eneldo. Goteó sobre su traje de $1000, sobre su rostro, sobre sus ojos. Se quedó allí atónito, una estatua de traición y almuerzo arruinado. Chloe jadeó. «Señor Vance». Buscó una servilleta a tientas con movimientos frenéticos. La miré y luego volví a mirar a mi marido, que parpadeaba para quitarse la salsa de los ojos. «Te gusta comer, ¿verdad?», dije con una voz peligrosamente baja. «Pensé en saciarte de golpe». Di media vuelta y salí. No corrí. Caminé con la espalda recta, atravesando el silencio atónito de la planta ejecutiva, pasando junto al rostro horrorizado de Amanda, hasta el ascensor. Las puertas se cerraron y solo entonces, en el estéril confinamiento de los espejos, sentí el primer temblor. Me apoyé en la pared con las manos temblorosas, la imagen de él comiendo de sus palillos me quemaba en los ojos. Conduje a casa en piloto automático, la ciudad borrosa tras las ventanillas. En cuanto volví al silencioso ático con el aroma a limón y hierbas aún impregnado en mi ropa, supe que todo había cambiado. El santuario era una mentira. La fortaleza había sido violada.
Fui a mi escritorio con movimientos mecánicos. Tomé el teléfono y llamé a la única persona que sabía que se encargaría de esto con una eficiencia fría y sin emociones. Mi abogado, David. David, dije con voz notablemente firme. Soy Eleanor. Necesito que redactes los papeles del divorcio. Para mí y Alexander. Hubo una pausa al otro lado. Eleanor, ¿estás segura? ¿Es estrés relacionado con el embarazo? Quizás deberías. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. La interrumpí, y mi mirada se posó en una foto de boda enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Alexander sonreía, rodeándome con el brazo con una mirada clara y devota. Hace una vida. Me engañó. Quiero que se vaya sin nada. Colgué y me quedé en el centro de la enorme sala, sola. El bebé pateó un golpe seco e insistente. Me puse una mano en el estómago, una oleada de protección tan feroz que me dejó sin aliento. Hay tantos hombres en el mundo. Le susurré a la vida dentro de mí una promesa y un juramento. No lo necesito. No lo necesitamos. Pero al decir estas palabras, la primera lágrima finalmente cayó caliente y salada, abriéndose paso a través del entumecimiento. No eran lágrimas por él, todavía no. Lloré por la mujer que era hace una hora, la que creía en la perfección de porcelana de su vida. Esa mujer se había ido, y sus pedazos yacían destrozados en el suelo de la oficina de Alexander, mezclados con el salmón y la salsa. El silencio en el ático después de colgar con David fue más fuerte que cualquier sonido que hubiera oído jamás. Era un vacío que absorbía el oxígeno de la habitación, dejándome mareado y sin rumbo. Me encontraba en el centro de la enorme sala de estar, la lujosa alfombra blanca parecía arenas movedizas bajo mis pies. El aroma de la salsa de eneldo y la traición se aferraba a mi ropa, un perfume nauseabundo. Instintivamente mi mano se dirigió al estómago, donde un pequeño pie o codo me asestó una patada giratoria y firme. La realidad, la nuestra, me golpeó con una fuerza nueva y brutal. No era solo mi vida la que se había destrozado en esa oficina. Era el futuro que con tanto cuidado había construido para esta niña. Un futuro con un padre que se suponía sería un pilar de integridad, no un hombre que se alimentaba de los palillos de una niña lo suficientemente joven como para ser su becaria. Una claridad fría y aguda comenzó a atravesar la conmoción inicial. No iba a ser la esposa llorosa, esperando explicaciones que solo serían mentiras. Alexander había tomado su decisión desde el momento en que abrió la boca para Chloe. Mi decisión fue protegerme a mí misma y a mi bebé de las consecuencias. Recorrí el ático con un propósito que desconocía. Fui al vestidor que compartíamos, un espacio del tamaño de un apartamento pequeño. A su lado había una hilera ordenada de trajes oscuros, camisas blancas y zapatos lustrados. Mi lado era una colección más colorida y fluida. Dejé de lado mi ropa de diario y fui directo al fondo, sacando 2 maletas grandes. Empecé con mis cosas, lo esencial. Ropa cómoda de maternidad, mis documentos importantes de la caja fuerte, las pocas joyas que habían sido de mi abuela, no regalos de Alexander. Empaqué mi portátil, mis libros favoritos, la manta suave que había estado usando mientras descansaba. Dejé todo lo que él me había regalado. El collar de diamantes de nuestro primer aniversario yacía frío y pesado sobre mi tocador. No lo toqué. Lo sentía contaminado. Esto no era un retiro temporal. Era una evacuación. Al cerrar la cremallera de la primera maleta, mi teléfono vibró en la cama. El nombre de Alexander apareció en la pantalla, seguido de otra llamada y otra. Estaba haciendo explotar mi teléfono. Lo vi vibrar, un insecto frenético y furioso. No sentí nada. Ninguna necesidad de responder, de escuchar sus excusas, de consolarme con las mentiras que sin duda diría. El hombre al otro lado del teléfono era un desconocido. Para empezar, la esposa de Alexander y nunca se habría encontrado en esa situación. Dejé que saltara el buzón de voz. Un momento después, llegó un mensaje. Alexander. Eleanor, contesta el teléfono. Necesitamos hablar. Exageraste por completo. No fue nada. Solo estaba siendo amable. ¿Sabes lo grave que es mi fobia? ¿De verdad crees que lo haría? No leí el resto.
Borré el mensaje y bloqueé su número. El acto fue tan definitivo, tan severo que una parte de mí jadeó por dentro. Pero la parte más grande y fría sabía que era necesario. No podía permitirme su voz en mi cabeza, minando mi determinación. Mi siguiente llamada fue a mis padres. Mi madre contestó al segundo timbre con la voz cálida y preocupada. «Ellie, cariño. ¿Está todo bien?» El sonido de su apodo casi me destroza. Un sollozo amenazó con subirme por la garganta, pero lo reprimí. No me desmoronaría. Todavía no. Mamá, dije con voz sorprendentemente firme. Necesito volver a casa. Por un momento se hizo el silencio. Claro, cariño, sabes que tu habitación siempre está aquí. ¿Pero es por el embarazo? ¿Te encuentras mal? Es Alexander, dije, optando por una versión de la verdad que no los hiciera entrar en pánico por mí. Tuvimos una pelea tremenda. ¿Ha hecho algo, mamá? Algo que se pasó de la raya. No puedo estar aquí ahora mismo. Pude oír la preocupación intensificarse al instante en su voz. Ay, Ellie. ¿Quieres que venga tu padre a buscarte? No puedo conducir. Estoy empacando ahora. Estaré allí en una hora. Necesitaba la soledad del viaje, el tiempo para compartimentar. Una hora después, las maletas estaban junto a la puerta. Eché un último vistazo al ático. El arte en las paredes, la vista de la ciudad, los muebles carísimos. Todo parecía un decorado, un hermoso cascarón vacío de una vida que ya no reconocía. No sentía nostalgia, solo un profundo alivio por dejarlo atrás. El viaje a la casa de mis padres en las afueras fue un viaje borroso. Me concentré en la mecánica de la conducción, en el tráfico intermitente, en las líneas amarillas de la autopista. No me permití pensar. Pensar me llevaría a sentir, y sentir era un lujo que no podía permitirme. Estaba actuando por puro instinto de supervivencia. Cuando entré en la entrada familiar, la puerta principal ya estaba abierta. Mi madre estaba allí, con su amable rostro delineado por la ansiedad. Mi padre estaba justo detrás de ella, con los brazos cruzados y una expresión sombría. No me hicieron preguntas mientras me ayudaban con las maletas. Simplemente me envolvieron en el amor tranquilo y firme del hogar. Logré mantener la calma hasta que llegué a mi antigua habitación, con el mismo papel tapiz floral y la misma estantería llena de mis libros favoritos de la adolescencia. La familiaridad fue un mazazo. Me hundí en la cama, la misma cama donde lloré después de mi primer desamor, y finalmente, la presa se rompió. Sollozos me sacudieron el cuerpo, gritos enormes y ahogados que provenían de un lugar tan profundo que no sabía que lo poseía. Lloré por la traición, por la humillación, por la muerte del futuro que había imaginado. Lloré por mi bebé, que nunca conocería al padre que yo esperaba que tuviera. Mi madre se sentó a mi lado, acariciándome el pelo sin decir nada. Simplemente me dejó desmoronarme. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejándome vacía y agotada, me dio un vaso de agua. No tienes que decirnos nada, Ellie, dijo en voz baja. Pero aquí estamos. Sea lo que sea, aquí estamos. Esa noche dormí profundamente sin soñar, con el agotamiento total que viene después de un gran trauma emocional. Me desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por la ventana y el olor a tocino y café. Por un instante desorientador, todo parecía normal. Entonces el recuerdo me azotó como un peso en el pecho. Me quedé en la cama un buen rato, escuchando los reconfortantes y cotidianos sonidos de mis padres moviéndose abajo. La necesidad de esconderme bajo las sábanas y no salir nunca era intensa. Pero el bebé volvió a patear, un recordatorio constante de que ya no era responsable solo de mí misma. Me obligué a levantarme y ducharme. El agua caliente me quitó las lágrimas, pero no la determinación. David me había enviado un correo electrónico. Adjunto el borrador de los papeles del divorcio. Abrí el documento en mi teléfono con un nudo en el estómago al leer la jerga legal. Demandante, Eleanor Vance. Demandado, Alexander Vance. Causales de disolución. Diferencias irreconciliables. Era tan estéril, tan inadecuado para describir el cataclismo que había ocurrido. Le respondí a David. ¿Se ven bien?
Por favor, envíaselos hoy. Entonces hice algo que sabía que era masoquista. Abrí mis redes sociales. No había publicado nada en semanas, pero Alexander publicaba con frecuencia, aunque normalmente de forma profesional. Su última actualización fue de hace 2 días, una foto genérica del horizonte de la ciudad desde su oficina con la leyenda, agradecido por la vista y el equipo que la hace posible. Inofensivo. Pero mis ojos se sintieron atraídos por los comentarios. Y allí estaba ella. Chloe. Su comentario fue un simple emoji de guiño y las palabras, el mejor jefe. Aprendiendo muchísimo. Corazón rojo. Aparentemente era inocuo. Pero mis ojos, recién abiertos a las sutilezas de su dinámica, vieron el desafío en ello. El corazón propietario. La declaración pública de admiración. Hice clic en su perfil. Era público. Se me cortó la respiración. Desplazarme por su feed era como ver un accidente de tren en cámara lenta. En las últimas semanas, hubo docenas de publicaciones. Un diario de su vida en Vance Technologies. Una foto de un set de cuidado de la piel de alta gama. El pie de foto, Dios mío. El jefe mima a sus becarios. #bendecido. #VanceTech. Una selfie de ella en un café de moda. El texto, almuerzo de negocios con el jefe. ¡Qué nervios! #viviendo el sueño. Y luego, la que fue como un puñetazo en el estómago. Una foto tomada desde el asiento del copiloto de un coche. Las luces de la ciudad pasando rápidamente. El subtítulo, Noches largas con el mejor mentor. Etiqueta, agradecido. El asiento del copiloto. Mi asiento. Alexander jamás había permitido que nadie más se sentara allí. Ni sus socios. Ni su propia madre. Siempre había dicho que estaba reservado para mí. Esa regla, como tantas otras, aparentemente había sido reescrita para Chloe. Tiré el teléfono sobre la cama como si me hubiera quemado. La intimidad informal de esas publicaciones, el alarde descarado, era peor que la escena en la oficina. Esa había sido una traición privada. Esta era pública. Ella estaba marcando su territorio y él se lo permitía. La ira regresó, esta vez como una espada limpia y afilada, cortando el dolor. No solo estaba teniendo una relación inapropiada. Estaba permitiendo que esta chica me humillara públicamente. Fue cómplice de cada una de esas publicaciones. De cada foto sonriente. De cada hashtag de agradecimiento. Volví a coger el teléfono, mis dedos temblaban con una nueva energía. Encontré el número de Alexander, que seguía bloqueado. Lo desbloqueé y escribí un solo mensaje, adjuntando los papeles del divorcio de David. Espero que no haya problemas. Por favor, que su abogado lo revise. Espero que esto se resuelva con prontitud. No esperé respuesta. Volví a bloquear su número. El mensaje se envió. La línea estaba trazada. Bajé a la cocina. Mis padres estaban sentados a la mesa, con el café enfriándose y las caras llenas de preguntas sin respuesta. Mamá, papá, dije con voz clara y firme. Me estoy divorciando de Alexander. Tiene una aventura con una empleada. Las palabras quedaron grabadas en mi oído, duras y definitivas. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre tensó la mandíbula y sintió un tic en la mejilla. ¿Qué?, dijo mi padre con un gruñido bajo. Les conté todo. El almuerzo, la escena en la oficina, la publicación en redes sociales. No me guardé nada. Cuando terminé, la cocina quedó en silencio. Mi padre se levantó y su silla arañó el suelo. Voy a matarlo. Papá, no, dije con una extraña calma que me invadió. Eso es lo que él espera. La esposa histérica, el suegro enfadado. No voy a permitirle eso. Voy a estar tranquilo. Voy a ser despiadado. Y le quitaré todo lo que tiene. Miré a mis padres, mis anclas en este mundo repentinamente traicionero. Pero necesito tu ayuda. Necesito quedarme aquí. Necesito ser fuerte por este bebé. Mi madre rodeó la mesa y me abrazó con fuerza.
Este es tu hogar, Elle. Hasta que lo necesites. Para siempre si quieres. En ese momento, rodeada del amor incondicional de mi familia, supe que sobreviviría. El camino por delante era oscuro e incierto, pero ya no lo recorría sola. Mi antigua vida se había desmoronado por completo. Ahora podía empezar a construir una nueva. Los primeros días en casa de mis padres fueron un estudio de quietud surrealista. El mundo fuera de las familiares paredes florales de mi habitación de la infancia seguía girando, pero me sentía suspendida en el ámbar. La furia inicial aguda se había calmado, reemplazada por un entumecimiento pesado y generalizado. Recorrí los días como un fantasma, rondando los pasillos de una vida pasada. Mi madre revoloteaba a mi alrededor, una presencia constante y preocupada, trayendo bandejas de té y tostadas que no me apetecían. La ira de mi padre era una nube silenciosa y atronadora que llenaba la casa. Gruñía y salía al jardín a podar con furia las rosas que no le habían hecho ningún mal. David, mi abogado, era mi único vínculo con la vida que estaba desmantelando. Sus actualizaciones eran breves, profesionales y frustrantemente lentas. Alexander, a través de su propio y costoso equipo legal, estaba dando largas. Estaban cuestionando la validez de la afirmación de diferencias irreconciliables, solicitando una mediación, intentando ganar tiempo. David me aseguró que era lo habitual, una táctica para agotarme, sobre todo dada mi delicada condición. La frase me dio ganas de gritar. No era delicado. Era una bomba que ya había detonado. La lluvia radiactiva tardaba en asentarse. Sabía por qué Alexander estaba dando largas. No podía creer que hablara en serio. Esperaba que me derrumbara, que lo llamara en un frenesí hormonal, que lo perdonara. Él vio mi partida como el acto definitivo, una actuación que esperaba que finalmente abandonara. No entendía que la mujer que lo habría aceptado de vuelta había dejado de existir en el momento en que lo vio comer ese trozo de carne. Una semana después de mi llegada, el entumecimiento comenzó a resquebrajarse. Todo empezó con un simple sonido doméstico, el traqueteo de la ranura del correo. Entre las facturas y los catálogos había un sobregrueso color crema dirigido a mí con la caligrafía precisa y arrogante de Alexander. Mi nombre parecía una amenaza. Lo llevé a la mesa de la cocina, con las manos firmes, pero el corazón latía frenéticamente contra mis costillas. Dentro no había ninguna carta. Solo una fotografía brillante. Era una foto nuestra tomada hace unos 2 años en un viaje a la Toscana. Estábamos de pie en un viñedo soleado con sus brazos rodeándome por detrás, mi cabeza recostada en su hombro, ambos riéndonos con una despreocupación que ahora parecía una burla. En el reverso con su letra, había 3 palabras. Recuerda esto, Alinor. Su audacia me dejó sin aliento. No fue una disculpa. Fue una orden. Un recordatorio de quien se suponía que debía ser, de la felicidad que debía priorizar por encima de algo tan trivial como la traición. Era un arma diseñada para explotar mi sentimentalismo, para hacerme cuestionar mi propia realidad. Una furia fría y clara, más aguda y concentrada que cualquier otra que hubiera sentido, me invadió. Creía que estaba lidiando con la esposa emocional e impulsiva a la que podía manipular. Se equivocaba. Ya no era solo su esposa. Era la madre de su hijo y me había convertido en una cazadora paciente. No rompí la foto. Lo puse con cuidado sobre la mesa. Subí las escaleras, encendí mi vieja laptop y me puse a trabajar. Empecé un diario. No es un diario de sentimientos, sino un registro. Un expediente. Anoté cada detalle que recordaba de la oficina. La hora, la iluminación, las palabras exactas que intercambiaron, su expresión. Imprimí las publicaciones de Chloe en redes sociales, anotando cada una con fechas y contexto. Capturé la foto que me había enviado y la guardé en una carpeta llamada Evidencia. Estaba construyendo un caso no solo para los abogados, sino para mí mismo. Un baluarte contra la manipulación que sabía que se avecinaba. Al día siguiente recibí un ramo de flores. No los típicos ramos de las películas, sino un arreglo exageradamente grande de lirios de Casablanca, mis favoritos. Su aroma fúnebre inundaba toda la planta baja. La tarjeta era sencilla. Pensando en ti. Siempre.
Mi madre los miró con consternación. ¿Los tiro a la basura, querida? No, dije con una lenta sonrisa que se dibujó en mis labios por primera vez en días. No, son perfectos. Les tomé una foto a los lirios, asegurándome de capturar su extravagante belleza con el acogedor y cotidiano fondo de la cocina de mis padres. Entonces abrí un correo electrónico nuevo. Lo dirigí a David y lo copié a su asistente legal. El asunto decía, documentando acoso. Querido David, escribí con los dedos a toda velocidad. Por favor, añade esto al archivo. Regalos y correspondencia no solicitados enviados a casa de mis padres, siguiendo mis instrucciones claras de no tener contacto. Este es un patrón de comportamiento con el objetivo de manipular e intimidar. Confío en que asesorará a su abogado como corresponde. Adjunté la foto de las flores y presioné enviar. El acto me pareció poderoso. Me negaba a seguirle el juego. Estaba convirtiendo sus gestos románticos en munición legal. Unas horas después sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero lo sabía. Dejé que saltara el buzón de voz. Un momento después apareció la notificación. La puse en altavoz, mientras mis padres rondaban en la puerta. Su voz sonaba tensa, impregnada de una frustración que intentaba desesperadamente disimular con ternura. Eleanor, cariño. Por favor. Esto es una locura. Las flores, enviar cartas a los abogados. Necesitamos hablar. Como es debido. Este silencio. No eres tú. Son las hormonas del embarazo hablando. No estás pensando con claridad. Déjame ir. Déjame verte. Podemos arreglarlo. Borré el mensaje. Mi madre estaba pálida. ¿Le echa la culpa al embarazo? Claro que sí, dije con voz tranquila. Es la excusa más fácil. Me quita autonomía. Convierte mi ira justificada en una condición médica. Miré mi barriga creciente. Te está usando, pequeña, para intentar llegar a mí. Pero él no sabe que somos un equipo. La noche siguiente mi prima Maya vino de visita. Maya era una fuerza de la naturaleza. Una periodista aguda y cínica a quien nunca le había gustado Alexander. Me miró fijamente al ver mi mandíbula firme y sonrió. Ahí está, dijo abrazándome. Me preguntaba cuándo aparecería la verdadera ella y le daría una paliza. Con una botella de agua con gas, mi concesión al embarazo, le mostré el expediente que estaba preparando. Sus ojos brillaron con interés profesional. Está bien, dijo mientras revisaba los archivos. Pero es circunstancial. Necesitamos algo concreto. Algo que un juez no puede ignorar. ¿Cómo qué?, pregunté. Como una prueba de la aventura que no sea solo que tú los pillaste, dijo. Registros financieros. Recibos de hotel. O mejor aún, una exhibición pública. Señaló la foto de Chloe. ¿Te parece discreta esta chica? Ni un poquito, dije, recordando las publicaciones presumidas en redes sociales. Exactamente, dijo Maya. Es joven. Ella está ganando. Se pondrá arrogante. Querrá presumirlo. Solo tenemos que estar atentos cuando lo haga. Un plan empezó a formarse en mi mente, frío y calculador. No volvería a enfrentarlo. No rogaría ni suplicaría. Esperaría. Guardaría silencio. Los dejaría ahorcarse con la cuerda que les estaba proporcionando pacientemente. A la mañana siguiente desbloqueé el número de Alexander. No lo llamé. No le escribí. Solo dejé el canal abierto. Un cazador no hace ruido. Espera a que su presa caiga en la trampa. La respuesta fue inmediata. Un mensaje de texto llegó zumbando con un matiz de desesperada esperanza. ¿Alexander? Eleanor. ¿Estás ahí? Gracias a Dios. Por favor, háblame. No respondí. Esperé. Una hora después, otro mensaje. Alexander, sé que estás enojado. Me lo merezco. Pero esto me está destruyendo. No puedo comer. No puedo dormir.
La casa está tan vacía sin ti. Casi podía oler la manipulación a través de la pantalla. La autocompasión. La representación de la angustia. Tomé una captura de pantalla y la guardé en el expediente. Mi silencio era mi arma. Lo estaba volviendo loco. Estaba acostumbrado a resolver problemas y a negociar resultados. No podía negociar con el vacío. 2 días después, Maya me llamó con la voz vibrante de emoción. Conéctate. Revise las fotos etiquetadas en la página de Vance Technologies. Con una sensación de fatalidad, navegué a la página. Allí, publicadas por una cuenta de alguien llamado Jason, del departamento de contabilidad, había una serie de fotos de lo que parecía una fiesta de empresa la noche anterior. Había grupos de gente riendo con bebidas en la mano. Y casi al final del álbum, la escena clave. Alexander estaba de pie junto a una mesa alta. Y junto a él, inclinándose hacia él, con la mano apoyada posesivamente en su antebrazo, estaba Chloe. Lo miraba con una sonrisa radiante y triunfante. Él no miraba a la cámara. Él la miraba, y su expresión no era la de un jefe indulgente. Era suave. Íntima. Familiar. Era la prueba final que necesitaba. Era público. Fue documentado por un tercero. Era innegable. No sentí una nueva oleada de dolor. Sentí una oleada de triunfo frío y limpio. La paciente cazadora tenía a su presa a la vista. Guardé la foto. Se lo reenvié a David con una sola línea. Añádelo al archivo. Luego cogí el teléfono y finalmente le respondí a Alexander. No respondí a sus súplicas. No reconocí su dolor. Simplemente escribí. Yo vi las fotos de la hora feliz. ¡Qué monada! Me lo imaginé leyendo esas palabras. Me imaginé el horror que lo invadió al darse cuenta de que mi silencio no había sido debilidad. Había sido observación. Le había dado la cuerda justa y él y Chloe la usaron con gusto para atar un nudo corredizo. Su respuesta fue inmediata. Una llamada frenética y llena de pánico que envié directamente al buzón de voz. Seguida de una lluvia de mensajes. Alexander. No es lo que piensas. Había bebido demasiado. Solo me aseguraba de que estuviera bien. Alexander. Eleanor, por favor. ¿Quién te enseñó eso? Está completamente fuera de contexto. Alexander. Estás siendo paranoico. Eso es exactamente lo que quise decir sobre no pensar con claridad. No leí el resto. Volví a bloquear su número. El canal estaba cerrado. La trampa se había activado. Me recosté en la silla y me puse una mano en el estómago. El bebé estaba callado como si escuchara. Está bien, susurré. Mami no se está volviendo loca. Mamá está aprendiendo a ganar. El entumecimiento había desaparecido. En su lugar, una determinación férrea e inquebrantable. El juego había cambiado. Alexander aún no lo sabía. Seguía intentando ser el marido que buscaba perdón. Ya me hacía el vencedor, redactando los términos de la rendición. La euforia de mi mensaje frío y calculador a Alexander duró poco. Resulta que el cuerpo lleva la cuenta de maneras que la mente no puede anular. La adrenalina que me había estado alimentando durante más de una semana. La ira intensa, la rabia concentrada. De repente se agotó dejando mi organismo vacío y vulnerable. El colapso empezó esa noche. Un frío intenso y punzante me invadió a pesar de la cálida noche de primavera. Me metí en la cama de mi infancia, subiendo el edredón hasta la barbilla, pero no conseguía entrar en calor. Me castañeteaban los dientes. Los familiares estampados florales de las paredes parecían latir y flotar en la tenue luz. Por la mañana, los escalofríos habían dado paso a una fiebre abrasadora. Tenía la piel caliente y seca al tacto, y un dolor de cabeza punzante se había instalado detrás de mis ojos. Peor que la fiebre eran las náuseas. Las vitaminas prenatales que me obligué a tomar volvieron a subir enseguida. Rechazaba los sorbos de agua. Era un recipiente de pura y miserable enfermedad. Mi madre, con el rostro marcado por una nueva y más profunda preocupación,
llamó al médico. El diagnóstico fue rápido y aterrador. Una enfermedad grave causada por el estrés, agravada por un virus, dijo el médico, con tono amable pero firme después de examinarme en mi habitación. Tienes la presión arterial alta, Eleanor. Tu cuerpo te dice que no puede soportar este nivel de agitación emocional. Necesitas descanso absoluto. Nada de estrés. Si esto continúa, corremos un riesgo real de aborto. La palabra aborto fue como un golpe físico. Toda mi determinación, toda mi paciencia de cazadora, se evaporaron ante esa aterradora posibilidad. El bebé. Todo esto era por el bebé. Y yo estaba fracasando. Lágrimas de pura frustración e impotencia se mezclaban con el sudor de mis sienes. Estaba tan enojada con Alexander por haber causado esto, con mi cuerpo por traicionarme, con el universo por su crueldad. Mi madre me tomó de la mano, su tacto fue un ancla firme en la tormenta de mi pánico. Escucha al doctor, ella susurró. Suéltame. Solo un ratito. Deja que nos encarguemos de todo. Fue la rendición más difícil de mi vida. Apagué el teléfono y se lo entregué a mi madre como si fuera un arma cargada. Le pedí que solo le dijera a David que no me encontraba bien y que se encargara de cualquier asunto legal urgente. No quería saber si Alexander llamaba. No quería ver más correos. Durante 2 días estuve sumida en una neblina febril. Dormí a ratos atormentada por sueños de caídas y del rostro de Alexander, difuminándose en el de Chloe. Desperté vomitando, bebiendo caldo, sintiendo el paño fresco de mi madre en la frente. La fiebre bajó al 3er día. Me desperté débil como un gatito, pero con la mente despejada. El mundo tenía una calidad nítida y limpia. La luz del sol entraba a raudales en la habitación. Lo primero que hice fue ponerme ambas manos en el estómago. Hubo un suave movimiento en mi interior, un saludo tranquilo y tranquilizador. Se me escapó un sollozo de alivio. Seguíamos aquí. Seguíamos luchando. Mi madre me trajo el teléfono cargado con expresión cautelosa. ¿Estás segura de que estás lista, cariño? Asentí. Tenía que estarlo. Esconderme casi me lo había costado todo. Necesitaba enfrentarme al campo de batalla de nuevo, pero esta vez sería más inteligente. No dejaría que me envenenaran a distancia. Encendí el teléfono. Vibró y sonó durante un minuto entero mientras llegaban un montón de notificaciones. Docenas de llamadas perdidas de Alexander. Algunas de David. Pero lo que me llamó la atención fue el flujo de notificaciones en redes sociales. Alexander había estado ocupado. El corazón me latía con fuerza al abrir la aplicación. Su muro, normalmente una crónica anodina de hitos empresariales, se había transformado. Hacía 3 días. Una foto de una carretera al anochecer. El pie de foto. Necesitaba un cambio de aires. De camino para aclarar mis ideas. Viaje de negocios con hashtag. Perspectiva con hashtag. Hace 2 días. Una foto de una habitación de hotel de lujo. Una laptop abierta sobre un escritorio. Otro día. Otra montaña que escalar. Agradecido por la oportunidad de aprender y crecer. Ayer. Una foto de una espectacular vista costera. El océano siempre me recuerda lo que es importante. Sencillez. Verdad. Fue una clase magistral de vaguedad manipuladora. Para cualquier otra persona, parecería un oficial de la ley dedicado en un retiro de trabajo en introspección. Pero mis ojos, ahora claros y agudizados por la enfermedad, vieron las pistas que nunca tuvo intención de dejar. En el reflejo de la ventana de la habitación del hotel, apenas visible, se veía la silueta de una persona. Una persona con el pelo largo sentada en la cama. Y en la foto de la costa, en la barandilla del balcón, había una mano femenina junto a la suya. Una mano con una manicura distintiva y moderna que reconocí del Instagram de Chloe. No solo había hecho un viaje de negocios. Se la había llevado. Mientras yo luchaba contra la fiebre, luchando por la vida de nuestra hija, él jugaba a las casitas con su amante junto al mar. La ira que me invadió esta vez fue diferente. No fue un infierno ardiente e imprudente.
Fue un bloque de hielo frío y sólido en mi pecho. Fue esclarecedor. No era solo un tramposo. Era un cobarde y un mentiroso que construía una fachada pública endeble para ocultar su indecencia privada. Hice clic en el perfil de Chloé. El suyo era aún más descarado. Fue una vuelta de la victoria. Una selfie frente al espejo en lo que sin duda era el mismo baño del hotel, con una bata de felpa. Malcriada. El jefe del hashtag sabe más. Una foto de un plato de exquisito servicio a la habitación. Antojos de medianoche resueltos. Ventajas del hashtag. Y el más irritante. Un primer plano de su muñeca que mostraba una delicada y costosa pulsera de diamantes. El pie de foto me revolvió el estómago. Dijo que me lo gané. El hashtag, el trabajo duro da sus frutos. El hashtag, corazón agradecido. Dijo que me lo había ganado. Sus palabras resonaron en la habitación silenciosa. ¿Qué se había ganado? ¿El título de amante? ¿El privilegio de destruir un matrimonio? Volví a la foto costera de Alexander. La sección de comentarios fue una muestra de apoyo muy bien pensada. Los compañeros escribieron cosas como, disfruta del merecido descanso, jefe. Y la vista es casi tan impresionante como el mar. Cara guiñando el ojo. Y ahí estaba el comentario de Chloé, un solo emoji guiñando el ojo. Le había gustado. Esta era su realidad ahora. Una exhibición pública de respetabilidad profesional que enmascaraba un asunto sórdido. Se reían de mí. Estaba segura. Pensaban que estaba en casa, llorando sobre una almohada, derrotada por su silencio estratégico y su escapada romántica. Una sonrisa lenta y sombría se dibujó en mi rostro. No tenían ni idea. No tenían ni idea de que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse. No grité. No lloré. Tomé captura de pantalla de cada publicación. Amplié los reflejos de la mano con manicura a juego en la misma decoración del hotel. Las recopilé en un solo documento. Una comparación de sus mentiras. Lo titulé Prueba A, viaje de negocios simultáneo. En forma. Luego llamé a David. Eleanor. Respondió con voz preocupada. Tu madre dijo que no te encontrabas bien. Estaba preocupado. Ya estoy mejor, David, dije con voz firme y fría. Y tengo nuevas pruebas. Te las envío por correo electrónico. Oí el clic de su teclado al abrir el archivo adjunto. Se oyó un silbido largo y bajo. Bueno, dijo despacio. Es una estupidez de su parte, ¿verdad? Acepté. Quiero que esto se incluya en la próxima presentación. Y, David, basta de mediación. No más retrasos. Quiero fijar una fecha para el juicio. Es hora de dejar de pedir el divorcio y empezar a hacerlo. Lo haré, dijo, y pude percibir el nuevo respeto en su tono. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Se va a poner feo. Miré por la ventana la calle tranquila y soleada. El vecino de mis padres estaba cortando el césped. La vida seguía. Mi vida seguía. Ya es feo, David, dije. Ya me cansé de fingir que no lo es. Colgué y dejé el teléfono en la mesita de noche. El hielo en mi pecho no se había derretido. Se había solidificado en un núcleo de determinación inquebrantable. La fiebre había consumido hasta lo último de mi debilidad, los últimos vestigios de la mujer que podría haberse dejado seducir por un ramo de lirios o una fotografía nostálgica. Alexander había tomado su decisión. Había elegido una fantasía barata en lugar de su esposa y su hijo nonato. Había optado por hacer alarde de ella mientras yo luchaba por mi salud. Ahora me tocaba elegir. Elegí la guerra. Y esta vez no me vencería la fiebre. Volvía a ser el cazador paciente, pero ahora estaba blindado por la fría y dura certeza de quién era exactamente mi enemigo. La fachada se había derrumbado. No quedaba nada más que la verdad, y me aseguraría de que lo enterrara. El hielo en mi pecho aguantó 3 días. Era una sustancia útil, esa fría resolución.
Me permitió comer las comidas insípidas y nutritivas que preparaba mi madre sin sentir la traición que se había convertido en el condimento de mi vida. Me permitió dormir plácidamente, priorizando mi cuerpo el descanso reparador que el bebé y yo necesitábamos desesperadamente. Incluso me permitió tener una conversación civilizada y centrada con David sobre estrategia legal, discutiendo la congelación de activos y la prelación de la custodia como si fueran jugadas abstractas de ajedrez, no el desmantelamiento de mi matrimonio. Pero el hielo, estaba aprendiendo, es frágil. Puede romperse bajo la presión adecuada. La presión llegó un jueves por la tarde en forma de mi prima Maya, irrumpiendo en mi habitación con la energía de un tornado y una bolsa de papel de mi pastelería favorita. Arriba y brilla, bella durmiente. O al menos siéntate y come un croissant de chocolate. Te ves pálido. Esbocé una leve sonrisa. Me siento pálida. Se dejó caer en la cama, esparciendo migas. Rey, basta de esto. La rutina silenciosa y estoica es impresionante, pero está poniendo nerviosos a tus padres. Háblame. ¿Qué hay de nuevo desde el frente? Le conté sobre las publicaciones en redes sociales, el viaje de negocios, el brazalete de diamantes. Sus ojos se abrieron de par en par con cada detalle, una mezcla de horror y alegre indignación. ¡Qué audacia! ¿Le compraste joyas? Con lo que supongo es dinero conyugal. Ay, David se va a divertir muchísimo con eso. Ya lo está haciendo, dije picoteando el hojaldre. Pero es que... Está todo arreglado, Maya. Tan tacaño. Y se cree tan listo. Los hombres como Alexander siempre se creen listos, se burló. Confunden dinero y poder con inteligencia real. Pero esto... Agitó la mano, abarcando toda la sórdida situación. Esto es una tontería. Y predecible. Por eso se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Necesitamos ser menos predecibles. ¿A qué te refieres? O sea, esperar sentados a que David entregue los documentos es reaccionar. Necesitamos ser proactivos. Necesitamos sacudir un poco el árbol y ver qué fruta podrida cae. Sonrió. Tengo una idea. Pero no te va a gustar. Una hora después, llevaba lo único que aún me quedaba cómodo. Un sencillo y elegante vestido de maternidad negro que me cubría la barriga. Maya había insistido. No nos vamos a escabullir, había dicho. Vamos a aparecer. Nos van a ver. Su plan era ir al Oak Room. El restaurante carísimo y silencioso donde Alexander llevaba a sus clientes más importantes. El lugar donde hace apenas unos meses, me había tomado la mano por debajo de la mesa y me había susurrado que iba a convertir la habitación de mi hijo en un amarillo pálido. La lógica de Maya era simple. Era su territorio, un lugar que sentía que controlaba. Aparecer allí tranquilo y sereno, lo pondría nervioso. Le demostraría que no me escondía. Era una declaración de presencia. Acepté en contra de mi buen juicio. El hielo en mi pecho aprobó la estrategia. La mujer aterrorizada debajo tembló. Llegamos en plena hora del almuerzo. El maître Philippe me conocía bien. Su rostro, habitualmente una máscara de impecable cortesía, reflejó una genuina sorpresa. Señora Vance, qué placer verla. No la esperábamos. Fue una decisión de último minuto, Philippe, dije afortunadamente con voz firme. Una mesa para dos, por favor. En un lugar tranquilo. Su mirada se dirigió hacia el fondo del restaurante. Una mirada fugaz y nerviosa me provocó una sensación premonitoria. Por aquí, claro. Nos condujo a través del bosque de lino blanco y madera oscura. Y entonces lo vi. En nuestra cabina. La cabina de la esquina que Alexander siempre reservaba porque ofrecía la mayor privacidad. Allí estaba de espaldas a mí. Y frente a él, con el rostro animado por la risa, estaba Chloe. Llevaba un vestido elegante y profesional, con el pelo peinado de una forma que le quedaba un poco vieja. Una torpe imitación de la mía. En la mesa entre ellos, había copas de vino medio vacías y lo que parecían platos de postre. El hielo de mi pecho se rompió. El mundo se redujo a esa única imagen horrorosa. Él la había traído aquí.
A nuestra casa. Él le había dado mi lugar en mi mesa, en el santuario de nuestro matrimonio. Me detuve. Maya a mi lado, respiró hondo. Tienes que estar bromeando. Philip parecía querer que el suelo se lo tragara entero. Señor Avance, quizás una mesa junto a la ventana. Era demasiado tarde. Alexander, quizá percibiendo el cambio en la habitación, se giró. Sus ojos se encontraron con los míos. El color desapareció de su rostro. Parecía un hombre que hubiera visto un fantasma. Por un instante un pánico puro y puro brilló en sus ojos antes de ser reemplazado por una máscara frenética y apaciguadora. Chloé siguió su mirada. Su sonrisa no flaqueó. Se tensó convirtiéndose en algo petulante y desafiante. Tuvo el descaro de saludarme con un gesto condescendiente. Eleanor, dijo Alexander, levantándose demasiado rápido y con la servilleta cayendo al suelo. ¿Qué haces aquí? El yo de antes habría llorado. Mi antiguo yo habría dado media vuelta y huido. Pero ya no estaba, incinerado en el calor de esta nueva humillación. La mujer que quedaba dio un paso al frente, Maya, una presencia sólida y furiosa a mi lado. Estaba a punto de hacerte la misma pregunta, dije con voz fría y clara, que se oía en la sala silenciosa. Varios comensales cercanos habían dejado de comer, con los tenedores suspendidos en el aire. Veo que estás entreteniendo. Es una comida de negocios, dijo con una mentira tan patética que casi resultaba graciosa. Señaló a Chloé como si fuera un mueble incómodo. Chloé ha sido fundamental en la cuenta de Patterson. Solo le estaba dando las gracias. Chloé tuvo la audacia de hablar, con una sonrisa empalagosa. Hola, señora Eleanor. Me alegra mucho verte. ¿Te ves bien? Su mirada bajó a mi vientre y la frase tácita, para una mujer embarazada, quedó flotando en el aire. Que usaran a la señora Eleanor en lugar de la señora Vance fue una bofetada deliberada, una negativa a reconocer mi lugar. Una rabia ardiente y cegadora me invadió. La ignoré por completo con la mirada fija en Alexander. Un almuerzo de negocios, repetí mi tono con tono monótono. Con vino. Y postre. En nuestra mesa. Me acerqué un paso más, lo suficiente como para ver la capa de sudor en su frente. Dime, Alexander, ¿la cuenta de Patterson también te exige mirarla con esa misma expresión de enamoramiento que solías reservarme para mí? Una exclamación ahogada se escuchó en una mesa cercana. Alexander apretó la mandíbula. Eleanor, basta. Estás armando un escándalo. ¿Estoy armando un escándalo? Solté una risa amarga. Eres tú quien no puede evitar que su becaria se meta en nuestros lugares de encuentro. Primero mi asiento del copiloto. Ahora mi restaurante favorito. ¿Qué sigue? ¿La llevarás a nuestra cama y lo llamarás un ejercicio de construcción adolescente? La fachada de suficiencia de Chloé finalmente se quebró. Su cara se sonrojó. ¿Cómo te atreves a hablarle así?, siseó poniéndose de pie. No tienes ni idea de lo que ha pasado por tu culpa. Tus constantes quejas y sospechas. Siéntate, le espetó Alexander, en voz baja y amenazante. Pero era demasiado tarde. La presa se había roto. Todo el dolor, la traición, las semanas de furia silenciosa estallaron en mí. No, por favor, deja que termine, dije alzando la voz. Me encantaría saber por lo que ha estado pasando mi esposo. Fue difícil para él elegir qué joyas comprarte con el dinero con el que lo ayudé a fundar su empresa. ¿Acaso la vista al mar no era lo suficientemente relajante mientras su esposa estaba en el hospital? Estaba aterrorizado de que perdiera a su hijo. El restaurante estaba en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Alexander pasó la mirada de mi rostro furioso a la de los clientes, que lo observaban fijamente. Su propia ira finalmente superó el pánico. Estás histérica, espetó, la palabra venenosa que intentaba desacreditarme. Precisamente por eso necesitaba una conversación tranquila y profesional. Eres incapaz de ser racional. Racional. Le respondí. ¿Quieres racionalidad? Aquí tienes racionalidad. Tomé su copa de vino tinto medio llena de la mesa.
No lo miré. Miré directamente a Chloe, cuyos ojos estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Esto es por el brazalete de diamantes. Y le tiré el vino en la cara. El líquido carmesí salpicó su bonito vestido, su cabello cuidadosamente peinado, su cara de estupefacción. Ella gritó, un sonido agudo y patético. Por un segundo reinó el silencio absoluto. Luego estalló el caos. Chloe sollozó. Alexander rugió mi nombre. Philip corrió hacia mí, balbuceando disculpas. Maya me agarró del brazo con firmeza. Es hora de irnos, dijo con la voz tensa por la risa contenida y la furia. Dejé que me llevara. No miré atrás. El corazón me latía con fuerza, pero tenía las manos firmes. Al salir del restaurante pasando junto a los comensales atónitos y susurrantes, sentí una extraña y salvaje satisfacción. No fue elegante. No fue la jugada de un cazador paciente. Fue un acto caótico, público e indigno. Pero era real. Era la verdad en todo su horrible esplendor teñido de vino tinto. El hielo había desaparecido, reemplazado por el fuego de la ira pura y sin adulterar. Y supe al salir al sol de la tarde que la guerra acababa de intensificarse. No había vuelta atrás a las estrategias frías ni a las observaciones silenciosas. Alexander había traído un invitado indeseable a los últimos vestigios de mi vida. Y al hacerlo desató en mí algo que ningún documento legal podría contener. El viaje a casa desde el Oak Room fue una mezcla de adrenalina y manos temblorosas. Maya permaneció en silencio los primeros minutos, agarrando el volante con los nudillos blancos. Entonces una risa lenta e incrédula escapó de su boca. Mierda, Ali, susurró mirándome. Le tiraste una copa de vino en la cara. En medio de la sala del roble. Nunca había visto nada tan glorioso en mi vida. Miré por la ventana, las calles de la ciudad deslizándose. La satisfacción salvaje ya se estaba convirtiendo en una vergüenza repugnante. Era indigno. La dignidad está sobrevalorada cuando se trata de cucarachas, replicó Maya. ¿Crees que se estaban comportando con dignidad, acomodándose en tu lugar? Marcaste tu territorio. Con tinta permanente color cabernet. Ella negó con la cabeza con admiración. Fue perfecto. Pero no lo parecía. Parecía imprudente. Les había dado justo lo que querían. Prueba de que yo era la esposa histérica. Las palabras de Alexander resonaron en mi cabeza. Eres incapaz de ser racional. Al perder los estribos, le había dado un arma. Cuando volvimos a casa de mis padres, las consecuencias comenzaron casi de inmediato. Mi teléfono, que había olvidado, estaba iluminado como un árbol de Navidad. Llamadas perdidas de números desconocidos. Probablemente periodistas. Un mensaje de voz furioso y desorganizado de Alexander, con la voz temblorosa por una rabia que nunca antes había oído. ¿Qué demonios fue eso, Eleanor? ¿Has perdido la cabeza por completo? Me humillaste. Humillaste a Chloe. Está hecha un desastre. Voy a ser el hazmerreír de todos. Debería demandarte por agresión. Esta es la gota que colmó el vaso. Has demostrado que no eres apto. Lo borré con el estómago revuelto. El siguiente mensaje era de David. Parecía tenso. Eleanor. Acabo de recibir una llamada muy animada del abogado de Alexander. Se habla de una orden de alejamiento o una contrademanda por difamación y angustia emocional a raíz del incidente de hoy. Esto complica las cosas. Significativamente. Llámame. Complica las cosas. Las palabras fueron como un jarro de agua fría. Mi gran gesto teatral quizá me hizo sentir bien en el momento, pero lo había puesto todo en peligro: el divorcio, mi futuro financiero y, lo más aterrador, mi derecho a la custodia de mi hijo nonato. La palabra era un dardo venenoso. Los 2 días siguientes fueron un infierno especial. Estaba prisionero en casa de mis padres, saltando sobre cada coche que pasaba. Resultó que la historia sí se había divulgado. Una foto borrosa de una Chloe angustiada y manchada de vino, siendo acompañada fuera del restaurante por un Alexander con cara de piedra, apareció en un blog local de chismes. El titular era brutal.
El ataque vengativo de una esposa embarazada despechada contra el asistente de su esposo. Mis padres intentaron protegerme, pero vi la preocupación en sus ojos. El mundo me pintaba como la villana, la arpía inestable, mientras que Alexander y su joven amante eran las figuras compasivas. Era el hombre poderoso que intentaba hacer su trabajo, asediado por su esposa, desquiciada y hormonal. Era una narrativa que sin duda alimentaba. El hielo que había cultivado había desaparecido, reemplazado por una ansiedad frenética y temerosa. No podía comer. No podía dormir. Pasé horas dando vueltas por mi habitación, imaginando y repasando la escena del restaurante, deseando poder olvidarla. El paciente cazador había sido reemplazado por un animal acorralado. Fue mi padre quien finalmente superó el pánico. Entró en mi habitación a la tercera mañana con 2 tazas de té. Colocó uno en mi mesita de noche y se sentó en el sillón, con su imponente y familiar presencia llenando el espacio. No puedes dejar que gane, Ellie, dijo con voz tranquila pero firme. Ya lo hice, papá, susurré, mirándome las manos. Le hice el juego. Se lo va a llevar todo. No, no lo hará, dijo mi padre. Intenta asustarte. Espera que te desplomes para poder intervenir y controlar la narrativa, controlarte. Otra vez. Se inclinó hacia adelante. Ese hombre te ha estado controlando con sus reglas, sus fobias y sus expectativas durante años. Esto es solo una táctica nueva. No caigas en la trampa. Sus palabras fueron la fuerza de la verdad. Toda la vida de Alexander se trataba del control. Y él estaba perdiendo el control. Mi partida, mi negativa a ceder, mi arrebato público. Todo era una pérdida del control que mantenía meticulosamente. Las amenazas legales, la campaña de desprestigio, todo era un intento de recuperarlo. El miedo empezó a disminuir, consumido por una ira renovada y más intensa. No iba a someterme por miedo. Ya no. Volví a llamar a David. Dile a su abogado que solicite una orden de alejamiento, dije con voz fría. Lo agradezco. Me dará una plataforma para presentar mis pruebas de su acoso. Las flores, las llamadas, los correos electrónicos. Y en cuanto a la agresión, la entrecomillo. Seguro que las cámaras de seguridad de Loac Room muestran a su amante sonriéndome con sorna momentos antes. Eso dará contexto. Veamos qué opina un juez sobre un hombre que exhibe a la sustituta de su esposa embarazada delante de ella. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Eleanor, dijo David, con un nuevo tono de respeto en la voz. Excelente punto. Ya no quiero defenderme, David. Ya no quiero reaccionar. Es hora de pasar a la ofensiva. La semana siguiente contraatacamos. David presentó una moción detallando el despilfarro de bienes conyugales por parte de Alexander, incluyendo el brazalete de diamantes para Chloe, los lujosos viajes de negocios y los costosos almuerzos. Incluyó la comparación en redes sociales. También presentó una solicitud de custodia temporal, alegando que el entorno inestable y moralmente cuestionable de Alexander constituía una amenaza para el bienestar del feto. Era una opción nuclear. Y funcionó. Las amenazas de contrademanda desaparecieron. Se acallaron las conversaciones sobre órdenes de alejamiento. El abogado de Alexander solicitó una reunión de emergencia. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de David, un edificio alto y estéril. Alexander ya estaba allí cuando llegué con David. Parecía mayor y cansado. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una tensión cansada. No me miraba a los ojos. Su abogado, un hombre astuto llamado Roberts, fue quien habló. Mi cliente está dispuesto a retirar todas las contrademandas y proceder con un divorcio de mutuo acuerdo según los términos originales, dijo con frialdad. Aceptará la división de bienes según lo estipulado. Simplemente pide derechos de visita razonables. No miré a Roberts. Miré a Alexander. No. La palabra quedó flotando en el aire. Roberts parpadeó. Lo siento. Dije que no. Repetí con voz tranquila. Los términos han cambiado. Verá, el comportamiento reciente de su clienta me ha causado una enorme angustia emocional,
lo cual, según confirma mi médico, pone en riesgo mi embarazo. Eso constituye maltrato conyugal. Así que quiero el ático. Liquidez. Y la custodia legal y física completa. Visitas supervisadas solo en el horario y lugar que yo elija, para reevaluarlas después del primer cumpleaños del niño. Alexander levantó la cabeza de golpe. Sus ojos rojos y furiosos, finalmente se encontraron con los míos. «¿Estás loco?», susurró. «No, Alexander», dije inclinándome ligeramente hacia adelante. «Soy madre y tú eres una amenaza para el bienestar de mi hijo. Tengo las fotos, los recibos, las declaraciones de los testigos del restaurante. Tengo un certificado médico. Te llevaré a todos los tribunales de este estado y me aseguraré de que cada detalle de tu aventura con esa niña sea noticia de primera plana. La decisión es tuya. Puedes firmar mis condiciones hoy y marcharte con tu empresa, y lo que queda de tu reputación. O puedes luchar contra mí, y me aseguraré de que no te quede nada». La sala estaba en silencio. Podía ver los cálculos que se desarrollaban tras los ojos de Alexander. El coste de una batalla legal. El desastre de relaciones públicas. La humillación. Había construido su vida sobre la base de un control impecable de la frialdad. Amenazaba con convertir esos cimientos en polvo. Me miró y por primera vez no vi ira ni amor, ni siquiera odio. Vi miedo. Me tenía miedo. Se desplomó en su silla, derrotado. «Bien», dijo con un suspiro hueco. Redacté los papeles. 1 hora después salí de la oficina de David con un acuerdo firmado que me otorgaba todo lo que había pedido. La batalla había terminado. La guerra estaba ganada. Pero mientras estaba en la acera, con el sol calentándome el rostro, no sentí ningún triunfo. Solo un agotamiento profundo, que me calaba los huesos. Había cruzado la línea. Me había vuelto despiadada, fría. Una estratega que usaba su propio dolor como arma. Había asegurado mi futuro, el de mi hijo. Pero el precio fue inmenso. El punto de no retorno no estaba en su oficina cuando lo vi con Chloe. Fue en esa sala de conferencias cuando miré al hombre que una vez amé y solo vi un oponente al que destruir. Me puse una mano en el estómago. «Ahora solo somos tú y yo, pequeña», susurré. «Espero que haya valido la pena». Ganar se sintió como perder, pero más silencioso. No hubo fanfarria ni sensación de victoria, solo el sonido metálico de una última puerta al cerrarse. El acuerdo firmado reposaba en mi regazo durante el viaje de regreso a casa desde la oficina de David. Unas cuantas páginas de jerga legal que me pesaban como una lápida. Tenía el ático, una suma considerable y la custodia total de un niño que aún no había dado su primer aliento. Tenía todo por lo que había luchado y me sentía completamente vacío. Mis padres intentaron celebrarlo. Mi madre preparó mi plato favorito, una pasta contundente que apenas podía digerir. Mi padre abrió una botella de sidra espumosa, su brindis por un nuevo comienzo sonaba falso en el aire tenso. Sonreí, asentí, empecé a comer en mi plato. El hielo que también me había servido se había derretido, y lo que quedaba era un agotamiento inmenso y entumecido. El drama de alto riesgo había terminado y el silencio que dejó fue ensordecedor. Los días se fundían. Seguí las órdenes del médico con precisión robótica. Descanso, hidratación, paseos suaves. Era un recipiente, un guardián de la vida dentro de mí, pero la parte vibrante y sensible de mí parecía haber sido cauterizada. Dejé de mirar las noticias. Borré mis redes sociales. El mundo exterior con sus juicios y chismes dejó de existir. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi habitación de la infancia y a la realidad implacable y creciente de mi embarazo. El bebé se hacía más fuerte, sus movimientos más pronunciados. Un pie me rozaba las costillas. Un codazo me golpeaba la vejiga. Se suponía que serían momentos de unión, de alegre anticipación. En cambio, se sintieron como acusaciones. Cada patadita me recordaba al padre que no estaría allí, el mundo fracturado al que traía esta vida inocente. Me quedaba a oscuras con las manos en el estómago, intentando volcar todo mi amor, todas mis disculpas en esos pequeños movimientos. Lo siento. Lamento mucho que sea así.
Una semana después del acuerdo, llegó un paquete. Era una caja de cartón grande y plana, escrita con una letra familiar y elegante. Se me heló la sangre. ¿Alexander había encontrado una escapatoria? ¿Se trataba de una última y cruel treta? Con manos temblorosas lo abrí. Dentro, envuelto en papel de seda, había una pintura. No una fotografía esta vez, sino una acuarela original. Era una escena de la casa del lago que alquilamos el verano que nos comprometimos. La luz estaba perfectamente captada, suave y dorada, reflejándose en el agua. Era hermosa, dolorosamente hermosa. Y era un arma mucho más sofisticada que un ramo de lirios. No había ninguna nota. El mensaje estaba en la propia pintura. Esto es lo que estás tirando. Esta es la belleza que creamos. ¿Recuerdas? La miré fijamente con lágrimas en los ojos. Esta no era la ira que sabía combatir. Era dolor puro y simple. Era el fantasma del hombre que amé, el fantasma de nuestros sueños compartidos, que surgía de la tumba de nuestro matrimonio para atormentarme. El entumecimiento me destrozó y el dolor que me invadió fue tan agudo que me dobló. Lloré por las mañanas tranquilas en ese lago, por el futuro que habíamos pintado juntos y que ahora estaba tan descolorido como la acuarela sobre el papel. No tiré la pintura. Lo apoyé contra la pared, un monumento a mi propia confusión. Algunos días lo miraba y sentía una furia feroz y protectora. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a enviar esto después de todo? Otros días, en mis momentos de mayor debilidad, lo miraba y me preguntaba si había sido demasiado dura. Si hubiera destruido algo hermoso por un momento de debilidad. Un malentendido. Esta era la verdadera batalla ahora, la que libraba en la quietud de mi mente. La guerra externa estaba ganada, pero el asedio interno era implacable. Me atormentaban las dudas, la aterradora pregunta de si había cometido un error catastrófico para mí y para mi hijo. Mi salvación llegó de una fuente inesperada. El bebé. A medida que mi cuerpo se hacía más pesado y voluminoso, mi atención se vio forzada a centrarse en el exterior. Tenía que comer no por mí, sino por él. Tenía que descansar por él. Tenía que superar el miedo y la tristeza por él. Mi amor por esta persona desconocida se convirtió en un ancla que me alejó del borde de la desesperación. Era un amor que existía completamente al margen de Alexander, al margen del naufragio de nuestra relación. Era mío y era imparable. Empecé a hacer planes. Planes reales. No estrategias legales, sino planes de vida. No viviría en el ático. La idea de estar rodeado de esos fantasmas era insoportable. Lo vendería. Hablé con David sobre la posibilidad de crear un fideicomiso. Investigué barrios con buenas escuelas y parques. Empecé a tejer una manta desesperadamente torcida, con dedos torpes pero decididos. Con cada puntada, construía un futuro. Nuestro futuro. Un futuro que yo podía diseñar. Una tarde estaba en el patio trasero, sentado bajo el viejo roble, leyendo un libro. El bebé estaba tranquilo, arrullado por la cálida brisa. El cuadro estaba dentro, fuera de la vista. Por primera vez en semanas, sentí un destello de algo que no era dolor ni ansiedad. Era una simple paz y tranquilidad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Se me subió el corazón a la garganta, esperando otro mensaje de Alexander o de su abogado. Pero era Chloe. El mensaje era largo. Un bloque de texto que parecía vibrar con una energía frenética. Señorita Eleanor, sé que probablemente me odia y no la culpo. Pero necesito hablar con usted. Se acabó lo nuestro con Alexander. Se acabó desde el restaurante. Él ha cambiado. Está siempre enojado. Me culpa de todo. Dice que le arruiné la vida. Me despidió. Dijo que si volvía a contactarlo, se aseguraría de que nunca trabajara en esta ciudad. Tengo miedo. Creo que cometí un gran error. Siento mucho lo que te hice. No merecías nada de esto. Me sentí muy halagada por la atención. Pensé que me amaba. Leí el mensaje 2 veces y sentí una fría repugnancia en el estómago. No se disculpaba por arrepentimiento genuino.
Se disculpaba porque su fantasía se había derrumbado y ella se había quedado con las manos vacías. Alexander la había descartado en el momento en que se convirtió en una carga. Ella era solo otro problema que resolver, otra variable que ya no podía controlar. No sentía ninguna compasión por ella. Pero sí una sombría sensación de reivindicación. Este era el hombre que había abandonado. Esta era su verdadera naturaleza, despojada de su encanto y poder. Consumía a la gente. Los agotó y los escupió cuando ya no le sirvieron. Yo había sido útil durante mucho tiempo, la esposa elegante, el complemento perfecto. En el momento en que dejé de serlo, en el momento en que desarrollé voluntad propia, me convertí en un problema por resolver. Igual que Chloe. No respondí. Borré el mensaje y bloqueé el número. Su drama no me incumbía. Su arrepentimiento no podía apaciguar mi dolor. Era un eco de una catástrofe que ya había sobrevivido. Miré mi vientre, su vasta y hermosa curva. El bebé pateó con fuerza, tranquilizándome. Solo somos nosotros, susurré con voz firme por primera vez en semanas. Y eso es más que suficiente. Me levanté un poco inseguro y volví a entrar en la casa. Fui directo al cuadro de la casa del lago. Lo recogí. Ya no sentía rabia ni pena. No sentía nada. Era solo un objeto, una bonita mentira. Lo llevé al garaje y lo coloqué con cuidado contra una pila de cajas viejas. No le prendí fuego. No lo rompí. Simplemente lo guardé. Pertenecía al pasado. Mi presente y mi futuro crecían aquí mismo, dentro de mí. El eco se había desvanecido. La habitación ya no estaba vacía. Fue una espera intensa. El último mes de mi embarazo fue un estudio de profunda soledad celular. El mundo seguía su ruidosa órbita. Pero yo vivía en una burbuja de espera. Las batallas legales habían terminado. Los fantasmas se habían acallado. Solo existía la inmensa realidad física de la vida que estaba a punto de surgir de la mía. Era un barco anclado en un puerto tranquilo, cargado de carga, esperando a que cambiara la marea. Había vendido el ático. La transacción fue fría y eficiente, gestionada por David. El dinero, una cantidad asombrosa que representaba la indemnización final por mi matrimonio, quedó a salvo en un fideicomiso. Usé una fracción para comprar una casita soleada cerca de casa de mis padres. Tenía un patio cercado y una habitación orientada al sur que ya había pintado de un suave amarillo mantequilla. Era una casa elegida no por su prestigio, sino por su luz, su seguridad, su potencial para un futuro que apenas podía imaginar, pero que estaba decidido a construir. La mudanza fue silenciosa, solo mis padres en malla cargando cajas. No había recuerdos en estas habitaciones, ni fantasmas en los rincones. Era una pizarra en blanco y su absoluta inexpresividad era a la vez aterradora y emocionante. Pasé los días ordenando y reordenando la habitación del bebé, doblando y doblando la ropa diminuta, con mi vientre, un globo firme y redondo, marcando el camino. La fecha del parto llegó y pasó. El médico dijo que era normal para un primer embarazo, pero la espera se hizo eterna. Cada día era una lección de entrega. Ya no podía controlar nada, ni mi cuerpo pesado y torpe, que pertenecía a este misterioso proceso, y ciertamente no al resultado. Había pasado meses luchando por el control, y ahora la naturaleza me exigía que lo abandonara por completo. La primera contracción llegó en la profunda y silenciosa hora de las 3 de la madrugada. No fue una punzada sutil, sino una profunda opresión interna, una oleada de presión que me dejó sin aliento. Yacía en la oscuridad con la mano apretada contra el lugar donde el dolor había aumentado y remitido, y lo supe. Era el fin. La espera había terminado. No entré en pánico. Una extraña calma primitiva me invadió. Llamé a mis padres y luego a mi obstetra. Mi madre llegó en cuestión de minutos, con el rostro entre la emoción y el miedo. El camino al hospital fue un torbellino de farolas y mi respiración concentrada. Las contracciones eran regulares, una marea incesante, y cada una me arrastraba más profundamente a un proceso que era completamente mío. El nombre de Alexander no se me pasó por la cabeza. Era irrelevante. Esto era entre mi hijo y yo. La habitación del hospital estaba luminosa y estéril.
Las horas siguientes fueron un paisaje de dolor y concentración como nunca antes había conocido. Fue un despojo. Todo el dolor, la ira, los cálculos estratégicos, todo se desvaneció ante el enorme esfuerzo de traer una vida al mundo. No había espacio para nada más. Solo existían la respiración, el dolor, la voz de la enfermera, la mano de mi madre apretando la mía y la imperiosa necesidad de empujar. Y entonces de repente se produjo una última y abrasadora liberación de presión y un sonido. Un grito débil, vacilante y furioso que recorrió la habitación. «Es un niño», dijo el médico con una sonrisa. Lo colocaron sobre mi pecho, un bulto tibio, húmedo y retorciéndose. Estaba rojo y arrugado con el rostro desencajado por la indignación, una mata de pelo oscuro pegada a la cabeza. Lo miré y el universo cambió. El largo y doloroso camino que me había llevado a este momento. La traición, la humillación, la guerra legal. Todo quedó en un pasado lejano y sin sentido. El mundo no solo contenía a mi hijo. Por un instante sobrecogedor, él fue el mundo. Recorrí la curva perfecta de su oreja, la diminuta mano de estrella de mar que se agitaba contra mi piel. Leo, susurré un nombre que había elegido por su significado. León. Símbolo de fuerza. Mi pequeño león. Dejó de llorar, su cuerpo se relajó contra el mío como si reconociera el sonido de mi voz, el ritmo de mi corazón. Este era el amor por el que había estado luchando. Fue más feroz, más vasto y más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. La dicha de esas primeras horas fue un capullo protegido. Era ajena a todo excepto al peso de él en mis brazos, al milagro de sus diminutas respiraciones. Fue mi madre pálida y tensa, quien finalmente me dio la noticia a la mañana siguiente. Ella dijo en voz baja, sentada al borde de la cama del hospital. Hay algo que debes saber. Levanté la vista del rostro dormido de Leo con el corazón a punto de estallar ante su tono. Es Alexander, dijo con una voz apenas susurrante. Hubo un accidente anoche. Un accidente de coche. No sobrevivió. Las palabras le llegaron, pero no tenían sentido. Eran sonidos vacíos de significado. Miré el rostro afligido de mi madre y luego a mi hijo. Alexander era un concepto abstracto, un personaje de un cuento que ya había terminado de leer. ¿Qué? Por fin lo conseguí. Los detalles salieron a la luz con una ráfaga de vacilación. Al parecer, había estado en la oficina. Había recibido una llamada del hospital. Una enfermera, siguiendo un protocolo antiguo, le había notificado el nacimiento de su hijo. Salió de la consulta furioso, según su asistente. Conducía imprudentemente saltándose los semáforos en rojo a toda velocidad. Chocó de costado contra un camión de reparto cuyo conductor se quedó dormido al volante. Alexander murió en el acto. Y no había estado solo. Chloe estaba en el coche con él, dijo mi madre con la voz llena de asco. La policía dijo que, al parecer, había ido a su apartamento y la había obligado a subir al coche. Creen que la traía al hospital. Para verte. Una ola fría y oscura me invadió. No era pena. No era tristeza. Era un horror profundo y escalofriante. Incluso muerto, su necesidad de controlar su retorcida narrativa se había impuesto. Iba a hacer desfilar a su amante en mi habitación de hospital en el momento más vulnerable de mi vida. ¿Para qué? ¿Para castigarme? ¿Para demostrar algo? La patología era tan profunda, tan grotesca, que dejaba sin aliento a la habitación. Abracé a Leo con más fuerza, su cuerpo cálido y vivo era un talismán contra la grotesca noticia. Mi hijo nunca conocería a su padre. Y en ese momento, al contemplar el potencial puro e inmaculado en su rostro, supe que era el mejor regalo que Alexander podría haberle dado. Él era libre. Ambos éramos libres. El funeral fue un evento pequeño y privado. No fui. No envié flores. Estaba en casa en la guardería amarilla, aprendiendo el lenguaje del llanto de mi hijo. Estaba aprendiendo a ser madre. A veces en la profunda quietud de la noche mientras alimentaba a Leo, pensaba en el trágico e inútil final de Alexander Vance. No sentía odio. Sentí una pena distante y cansada por el hombre que tanto tenía y tan poco entendía.
El hombre que creía que el amor era control y la felicidad una posesión. Había muerto como vivió, intentando obligar al mundo a conformarse a su voluntad. Una de esas noches, mientras mecía a Leo para que se volviera a dormir, me asaltó un recuerdo, no de la traición ni del dolor, sino de una época más sencilla al principio de nuestro matrimonio. Caminábamos por un parque y Alexander, siempre tan meticuloso, había pisado con cuidado para evitar una hilera de hormigas que se cruzaban en el camino. No tiene sentido causar un caos innecesario, dijo encogiéndose de hombros. La ironía era tan densa que casi resultaba risible. Había pasado sus últimos años provocando solo caos, un huracán de su propia cosecha. Leo suspiró en sueños, un suspiro suave y satisfecho. Lo miré, vi la confianza serena en su rostro, e hice una promesa silenciosa. Nunca le mentiría sobre su padre. Pero tampoco dejaría que la sombra de los defectos de ese hombre oscureciera su vida. Su historia no sería de ausencia, sino de presencia. Mi presencia. El primer aliento de mi nueva vida no había sido mío. Había sido el grito de Leo, un grito furioso contra el mundo brillante y frío. Y con ese grito el pasado quedó finalmente irrevocablemente silenciado. No había antes. Solo existía el ahora. Solo existíamos nosotros. Y era suficiente. Fue más que suficiente. Fue todo. El fin.